17 minutos sobre las 5 en punto de la tarde, apenas unos minutos son los que quedan para el cierre de los parques del viejo continente. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, y las ventas de hoy las atribuimos todas al yuan, al PBOC y a las actas de la Reserva Federal, ¿o hay algo que subyace? No deberíamos atribuir en absoluto a esas dos noticias, porque hemos vivido muchas noticias durante estos meses de ese tipo que no han supuesto un recorte tan fuerte como el de hoy. Lo que estamos viendo ahora mismo, dentro de la tendencia alcista de fondo de los índices, es un recorte que, por cómo se están comportando los índices a su cierre, quedan prácticamente 20 minutos para que cierre, por ejemplo, el DAX, y está en mínimos, seguramente tendrá más continuidad de recorte durante los próximos días. Ahora bien, eso no implica que la tendencia de fondo siga siendo alcista, pero sí que lo que estamos viviendo es un movimiento bajista que va a tener algo más de continuidad para ir sacando a los inversores del mercado de una forma un poquito más intensa. Pero no puede tener que ver con esas noticias, porque esas noticias se conocen prácticamente desde ayer o desde hoy a la mañana. El mercado reacciona siempre de forma inmediata. Inmediata significa que, de ser esas noticias las causantes de la caída, deberíamos tener la caída actual, esos 3% que tenemos de media en Europa, lo deberíamos tener prácticamente a primera hora de la mañana. Entonces, no, simplemente se debe a que el mercado está purgando las subidas, la tendencia de fondo hemos explicado todos estos meses por qué sigue siendo alcista, pero no hay tendencia alcista que se realice limpiamente y sin ningún tipo de recorte. Y lo que estamos viviendo ahora es eso, un recorte dentro de la tendencia alcista. Digamos que estamos asistiendo a un saneamiento de la renta variable. Bueno, los recortes son sanos siempre y cuando no te pilla a ti dentro. Ese es el problema. Tenemos muchos mantras de la especulación y de la inversión en las que, claro, quien nos escucha dirá, hombre, si realmente esto es sano, habedme avisado antes, ¿no? Este tipo de movimientos es muy difícil de prever a priori. Así como quizás cuando vemos un giro al alza en la tendencia, podemos detectar por el gran sentimiento que se está produciendo negativo que va a producirse un giro al alza. En el caso de giros puntuales a la baja dentro de esa tendencia alcista es dificilísimo de acertar a priori. Entonces, claro, sí, a mí me habría encantado saber que este movimiento se iba a producir para poder avisároslo ayer, pero bueno, en principio no puede ser un giro a la baja consistente, porque no ha habido un sentimiento positivo de los inversores que hayan entrado en tropel en el mercado. Sí que habrán entrado institucionales, pero no pequeños inversores. Y son esos los que normalmente suelen entrar compradores cuando hay un gran giro a la baja, que todavía no se ha producido. Contexto en el que un poco todo está esperando a ver qué pueda pasar. Morgan Stanley hablaba hoy del petróleo, que dice que puede no recuperarse hasta 2025 incluso. Son tremendos. Bueno, fijaos en todas estas opiniones, porque además tocan todos los palos. Ahora están hablando del petróleo, pero llevan prácticamente meses hablándonos de que la bolsa iba a ser bajista, y ya lo habéis visto. Claro, ahora seguramente que nos vamos a ver con un petróleo desplazándose en un sentido, nos hablan de que no, seguramente eso no lo vamos a ver en el futuro, vamos a ver esto otro. Es decir, que siempre hay que ir a la contra de lo que ellos nos dicen. En realidad, el petróleo lleva marcando muchos meses que seguramente se va a mover más bien lateral. Yo prácticamente en todas las intervenciones que hago con vosotros y tocamos el petróleo, os comento que seguramente ya tengan muy claro que no va a bajar de 60, eso que tanto daño le podría hacer a Arabia Saudí, y probablemente no va a subir de 90, eso que tanto daño le haría a la economía occidental. Mientras tanto, iremos viendo cómo Arabia Saudí recorta o deja de recortar puntualmente en función de sus intereses, y seguiremos viendo cómo los países occidentales dicen que tienen que reducir su gasto en petróleo porque hay una recesión y ya no producimos tanto, bla, 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 bla. El petróleo lleva exactamente en el mismo tramo 7 meses, incluso más, desde noviembre de 2022. Estamos hablando de que no se ha desplazado más allá de entre los $80, 82 por arriba y los 62 por abajo. Eso es un movimiento lateral en toda regla que probablemente va a continuar. Vamos con operaciones de mercado que se han conocido hoy o que al menos están produciendo las primeras filtraciones. Grifols es noticia en estos últimos minutos de la tarde porque parece ser que, según Bloomberg, China Resources podría ser la que se quede con la participación que tiene en Shanghai RAAS. Una noticia con la que la española de momento tampoco la está acusando, a pesar de que cuando se conoció esta venta de la participación sí que tuvo un movimiento brusco la acción.
Sí, hay muchos indicios que nos deberían hacer pensar que en el valor de Grifols, el núcleo duro de la compañía está vendiendo títulos de manera masiva con esa noticia a la que están dando 20 vueltas, llevan ya 15 días, que si vendo tal división, que si la vendo a este, que si se la vendo al otro, que si va a ser maravilloso, que si va a dejar de serlo. Y eso, después de que el título de Grifols haya subido durante los últimos meses, pues ni más ni menos que desde el nivel 8,37 hasta marcar unos máximos en 12,43, es decir, casi un 50% de subida. Lo que eso implica es que seguramente el núcleo duro de la entidad está dejando que estas noticias corran por el mercado, generen interés artificial sobre el valor, para ese núcleo duro vender títulos que hace cosa de, pues ni más ni menos que 3 meses compraba un 50% más baratos. Es decir, lo que estamos seguramente viviendo es una trampa de mercado, en la que un inversor quizás se plantee entrar comprador en Grifols porque ya ni se acordaba del título y de repente en las últimas semanas no oye más que hablar de él, dice, bueno, pues ya que hay interés voy a comprar. Eso es exactamente lo que pretenden los núcleos duros de las empresas cuando nos cuentan una noticia de un interés nulo, pero nulo. Estamos hablando de que estos tíos venden una división. ¿Y qué? ¿Y qué más me da? ¿Qué relevancia debe tener eso para el mercado? Bueno, pues la relevancia que Grifols quiera darle. Y si se le quiere dar mucha relevancia después de haber subido, lo más probable es que quieran vender títulos desde dentro para posteriormente caer. De manera que más bien invita a pensar que esa noticia es un factor para abrir cortos, es decir, operaciones bajistas en el mercado, que compras. Lo iremos viendo durante los próximos días, pero no tiene ningún sentido que compremos Grifols por esa noticia. Y AP Plus, porque se lanzaba esa OPA por Apollo Management, Apollo Global Management a 9,50 la semana pasada, la prima era prácticamente mínima, la acción ya cotiza muy por encima de ese precio. Pero hoy me ha llamado la atención Morgan Stanley y Barclays, que han aflorado un aumento de participaciones dentro del accionariado de la compañía de ITVs. No sé hasta qué punto este tipo de noticias pueden tener un efecto sobre la acción y sobre esa guerra de OPAs que parece que se va a abrir en torno a la española. Lo está teniendo. Cuando una OPA está de acuerdo con el núcleo duro de una compañía, con todo el núcleo duro de una compañía, el valor, una vez que se lanza la OPA, ya no sube del precio de la OPA. Si la OPA es en 9,50 y el núcleo duro de AP Plus estuviera de acuerdo con esa OPA, es decir, con venderle los títulos a la opante, eso se habla siempre de antemano, el propio núcleo duro de la compañía que tiene títulos coloca ventas en 9,30. 9,30, 9,35, con el fin de obligar, por el acuerdo al que ha llegado con la opante, pues con el fin de obligar a todos los inversores a aceptar la OPA. Sin embargo, en este caso no está siendo así. Está por encima, en 9,83. Eso significa que hay más intereses que los del núcleo duro que ha negociado esa OPA. Y ahí sí que entra la posibilidad que tú citabas, una posible guerra de OPAs. Veremos durante los próximos días, porque no es habitual que en una OPA el valor se coloque por encima, salvo que exista el riesgo de lo que tú has comentado. De manera que sí, existe el riesgo de OPA, por lo que comentas, aflora ahora capital importante comprado por probablemente bancos de inversión que sabían de la jugada y han entrado con la esperanza de que haya un aumento en la OPA. Los pequeños inversores tienen que tener cuidado, tienen el 9,50 asegurado si es que esa OPA se ha lanzado en orden, estoy entendiendo por lo que comentáis que sí, y mientras tanto se puede estar dentro. Si mejoran el asunto, pues miel sobre hojuelas. Bueno, también hemos tenido noticia por parte, en esta campaña electoral, por parte del gobierno, ese escudo anti-OPAs que ha extendido el blindaje a compañías no solo del sector energético, de defensa, como estaba hasta ahora, de las cuales ha cambiado un poco los términos de esas posibles adquisiciones, sino también a chips o inteligencia artificial. ¿Esto qué efectos puede tener prácticos en un mercado como el español, que tampoco tiene una representación de este tipo de compañías de manera significativa más allá del growth? En el IBEX, banca y utilities son las que tienen la mayor parte del peso. Propagandísticos, solamente eso. El de hacer creer a los inversores que hay mucho interés en las empresas españolas. Si no realizas ningún tipo de blindaje, no te va a comprar nadie. Porque cuando alguien va a entrar comprador en una compañía, los títulos de la compañía aumentan su valor de manera artificial antes de la OPA porque hay gente que ya la conoce, bien porque trabaja dentro de la compañía, está en el consejo de administración, está negociando la OPA y se lo dice a su primo con no digas nada, pero, y los títulos suben. Lo que ha pasado en AP Plus. En AP Plus es un ejemplo perfecto de una OPA en la que alguien sabía algo, porque AP Plus venía subiendo de una manera artificial desde el mes de abril y además con mucha fuerza.
¿Por qué? Bueno, pues porque ya había gente dentro de la compañía que sabía que se estaba en conversaciones con un posible opante que iba a pagar mucho más de cómo cotizaba en el mercado. Y desde 7,5 ha llegado a subir en muy poco tiempo hasta 9, 9,50. En una empresa estratégica pasa exactamente igual. Si hay conversaciones, el precio sube y el opante tiene que pagar las más caras. Por eso hay un momento en el que es la propia compañía la que tiene que salir a limitar la subida. Por eso llega a un acuerdo con el opante. El opante le dice, mira, te voy a pagar mucho más de lo que vales, pero asegúrate de que una vez de que yo lance la OPA, tú vas a parar la cotización para que la OPA salga adelante. Y así compro todo lo que tú tengas y todo lo que tengan los inversores que entran compradores pensando que se va a subir la OPA y finalmente no se sube. Han comprado con un 1% por debajo del precio de la OPA, algo ganan, pero muy poco. Y eso lo realizan de acuerdo el opante y el opado. Por eso cuando hay un precio por encima de la OPA hay un desacuerdo. Y en esto de las estratégicas pasa igual. Si realmente hay un núcleo duro cercano al gobierno, el gobierno da la instrucción, no aceptéis la OPA, se sube el precio todo lo que haga falta y el opante se tiene que gastar tanto dinero para entrar en la empresa estratégica que no le sale a cuenta. Es decir, que todo eso es propaganda. En el mercado todo esto se maneja manipulando el precio, que es como se hace siempre y se solucionan esos problemas. Alberto, me gustaría conocer también su opinión sobre esa nueva rival de Twitter que ha lanzado Mark Zuckerberg a Elon Musk, esta Threads, la rival de Twitter. No sé cómo esto le puede venir a Meta, porque de tener éxito tendría prácticamente el monopolio de las redes sociales, a excepción de las laborales, que más o menos ahí copa LinkedIn la mayor parte del mercado. Es poco probable. Yo creo que, a ver, depende mucho del cómo hagan las cosas. Pero hay un problema. Ya han establecido criterios políticos para calificar la red social. El rollo progre insoportable. Antiguamente lo casposo era lo que venía de lo franquista. Ahora lo casposo es lo que viene de lo progre. Y eso ya es nacer con mal pie. O caer con mal pie, o sea, levantarte de la cama con mal pie. Da igual como lo queramos decir. Así es que yo en principio no tengo ninguna esperanza, porque Twitter, desde que ha entrado Elon Musk, independientemente de que adopte decisiones más o menos impopulares, sí se ve que hay una energía, hay una ilusión detrás de hacer crecer esa compañía. Si no hubiera sido así, si no hubiera entrado Elon Musk y planteamos que hay una ilusión por parte del equipo de Zuckerberg de sacar una red social tipo Twitter, ahí sí que podríamos estar con la mosca detrás de la oreja de que quizás le robe terreno, porque Twitter estaba hecha unos zorros. Sin embargo, actualmente parece ser que Elon Musk con Twitter lo que quiere es potenciarla para volver a sacar la bolsa, con lo cual está on fire también Twitter. No sé si Mark Zuckerberg, con las ideas descabelladas que ha tenido en los últimos años, Metaverso Dixit, va a conseguir algo que nos debe hacer a todos alucinar en colores en un sector que ya está copado por otra red social. Yo tengo dudas, pero, a ver, no lo sé. Este tío es muy raro. O sea, lo mismo que creó en su día Instagram, que creó en su día Facebook, pues yo qué sé, igual de repente nos saca una red social que yo, que odio el rollo progre, pues digo, venga, tira, me rindo. Lo dudo, pero bueno, quizás sí, veremos. Aplicaciones y no en el Coliseo Romano. ¿Perdona? Luchan en la tienda de aplicaciones que no en el Coliseo Romano, donde han dicho que se podrían enfrentar en los próximos... Hombre, yo me divertiría mucho más ahí, la verdad, Javier, me divertiría mucho más si tuviera una lucha en el Coliseo Romano, muchísimo más. ¿Opciones de mercado ahora que tenga usted sobre el radar? Mira, estamos viendo un recorte puntual del mercado. No sabemos hasta dónde va a llegar, pero fíjate, yo estas semanas, incluso mucho antes de ver la situación que estamos viviendo ahora, explicaba que tenemos que tener en cuenta lo que ha pasado con la banca española durante los últimos meses. Y es que ha habido un gran sentimiento negativo inducido por situaciones que nada tenían que ver con la banca española. Todo ese rollo de que iba a ser un riesgo sistémico, lo de la quiebra de bancos americanos de los que no habíamos oído hablar en nuestra vida, y que al final no fue más que una compra de esos bancos por parte de otros bancos más grandes, como lo de Credit Suisse, que ya llevamos años diciendo, bueno, estos tíos cuando quiebran. Entonces, si ha habido un sentimiento tan negativo y en España tenemos unas elecciones a 2 semanas y media vista, lo más probable es que la banca española tenga un buen comportamiento. ¿Qué pasa? De manera puntual es importante tener en cuenta que ahora el mercado está recortando con fuerza. Bueno, pues vamos a dejarlo
España no está recortando tanto, pero está recortando. Vamos a dejarlo que recorte un poquito, a ver hasta dónde tiene que caer, y en el momento en el que veamos que ya tengamos una sesión un poco tranquila, se puede entrar en esos bancos con vistas a ver los máximos, por ejemplo, en el BBV, que se habían visto justo antes de esa crisis, que prácticamente se han vuelto a ver ahora, en zonas, por ejemplo, de 7,20, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, un poquito de sentido común ahí. Es decir, entonces, los valores donde más sentimiento negativo ha habido, probablemente funcionen ahora mejor. Bueno, aprovechar los recortes que en ocasiones no vienen mal en el mercado. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, como siempre un placer y muchas gracias. Gracias, fuerte abrazo.